A las 2:15 de la madrugada del 8 de junio de 1944, el soldado de primera clase Vernon Hayes estaba agachado en el desván de un granero normando, observando cómo 9 soldados de la Wehrmacht avanzaban en la oscuridad de abajo. La doctrina estándar decía: no abras fuego hasta que hayan pasado. Espera al amanecer, espera refuerzos. Vernon Hayes no esperó, y en los siguientes 4 minutos mató a los 9 hombres sin disparar un solo tiro, mientras que la compañía alemana pasó 3 días buscando un nido de francotirador que no existía. Hayes tenía 34 años, demasiado mayor para la infantería de combate según los estándares del ejército, pero la 82 aerotransportada necesitaba hombres después del día D, y lo que recibieron fue un agricultor de trigo de Kansas que sabía más de gravedad y ángulos que la mayoría de los estudiantes de ingeniería. De vuelta en Salina, Hayes había pasado 18 veranos cargando pacas de heno en los desvanes de los graneros, no la agricultura romántica de las fotografías, sino el trabajo real con calor de 38 grados paja en la garganta y astillas bajo cada uña. El tipo de trabajo que te enseñaba cómo caen los objetos, cómo se desplaza el peso, y cómo una paca soltada desde 6 metros puede aplastar el cráneo de un hombre si está parado en el lugar equivocado. Hayes había aprendido a dejar caer pacas por conductos de madera construidos en los suelos de los graneros, canales lisos, desgastados por décadas de uso, diseñados para enviar el heno desde el desván al nivel del suelo sin tener que bajar por una escalera. Cada granero de Kansas tenía uno soltando la paca arriba y dejando que la gravedad hiciera el resto, física simple, que evitaba que los granjeros se rompieran la espalda. Había dejado caer 10 0 pacas por esos conductos, y conocía el sonido que hacía un fardo de 60 libras. Al golpear tierra apisonada sabía qué tan rápido caía, y que el margen de error era de unos 15 centímetros. Ese conocimiento parecía inútil el 6 de junio, cuando Hayes saltó sobre Normandía a la 1:20 de la madrugada, y su stick se dispersó a lo largo de 3 millas de país de Bocage. Aterrizó en un campo inundado, se liberó del paracaídas, y pasó 4 horas avanzando por agua, hasta la cintura, tratando de encontrar a su unidad, a la que localizó al amanecer, o al menos lo que quedaba de ella. De 47 hombres que habían saltado, solo 19 llegaron al punto de reunión. El Bocage normando era tierra de agricultores, pero nada parecido a Kansas campos medievales, separados por muros de tierra coronados por setos tan densos que no se podía ver a través de ellos, cada campo una fortaleza y cada seto una línea de trincheras. Los alemanes llevaban 4 años preparando esas posiciones, conocían cada muro de piedra, cada hilera de árboles y cada granero, mientras la 85 puntos aerotransportada trataba de aprender el terreno bajo fuego constante. Para el 7 de junio, la compañía de Hayes había quedado reducida a 31 hombres. Habían tomado la aldea de Sainte-Marglise, pero no podían avanzar porque las patrullas alemanas dominaban la noche. Escuadras de 9 hombres que se movían por la oscuridad, como lobos, conocían el terreno, tenían los mapas, y mataban a cualquiera que encontraran después de medianoche. Fue entonces cuando murió Tommy Eugene Morrison, un joven de Pittsburgh de 22 años, que trabajaba en la carnicería de su padre. Él y Hayes habían saltado juntos, aterrizado en el mismo campo inundado, y se habían ayudado mutuamente a llegar al punto de reunión, conociéndose solo durante 8 horas suficientes para ser hermanos en combate. El 7 de junio a las 11:40 de la noche, Hayes y Morrison estaban de guardia en el sótano de una casa de campo. Morrison subió a revisar la carretera y Hayes oyó botas sobre las tablas del piso, botas alemanas, con un ritmo distinto al americano, tacones más duros. Luego la voz de Morrison intentando rendirse en un alemán torpe, y después la ráfaga de una MP-40, 17 disparos que Hayes contó uno por uno. Encontró a Morrison al pie de las escaleras. El impacto de las balas lo había lanzado hacia atrás sin casco, con sangre acumulándose sobre el suelo de piedra caliza y un olor a cordita mezclado con un matiz metálico y dulce. Hayes intentó frenar la hemorragia, pero los ojos de Morrison ya estaban fijos mirando al techo sin ver. Mientras sus manos seguían calientes, la peor parte, lo calientes que permanecen los muertos durante los primeros minutos.
como el cuerpo no entiende que ya ha terminado. La patrulla alemana se había ido antes de que Hayes pudiera reaccionar. La doctrina estándar tenía razón. 9 hombres en la oscuridad con armas automáticas contra un fusilero en un sótano era una ecuación imposible. Pero Hayes no podía dejar de ver el rostro de Morrison, de oler la mezcla de cordita y sangre, de sentir la calidez de sus manos. Al día siguiente, la escuadra de Hayes se movió a un complejo agrícola 2 millas al oeste de Saint-Mère-Église. El comandante quería puestos de observación en los desvanes de los graneros buenos campos de tiro. Así que Hayes subió por una escalera y se encontró en un granero de heno que parecía extraño, demasiado nuevo, demasiado vacío con suelo de hormigón en vez de madera. Pero en la esquina noroeste había un conducto de madera de 20 centímetros de ancho, que caía directamente hasta el nivel del suelo. Los normandos usaban el mismo sistema que los granjeros de Kansas para dejar caer pacas de heno y salvarse la espalda. Hayes miró ese conducto durante mucho tiempo, madera lisa por décadas de fricción, un hueco que caía recto 7 metros hacia abajo, donde podía ver la luz de la luna sobre el suelo de piedra, no tierra apisonada como en Kansas. Pensó en pacas cayendo en el sonido que hacían en 60 libras de heno comprimido, golpeando piedra caliza desde 6 metros. Y luego pensó en otros objetos que pesaran 60 libras. Una mochila llena de piedras, una caja de munición compactada con metralla, un saco de arena lleno de ladrillos rotos. Esa noche, Hayes no pudo dormir. Seguía viendo a Eugene Morrison al pie de las escaleras, seguía pensando en la patrulla alemana que lo había matado y se había marchado. Seguía pensando en aquel conducto de madera y en el suelo de piedra debajo. El olor a aceite de arma en su fusil le recordaba al olor de la sangre. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fija de Eugene Morrison, oía sus botas raspando la piedra caliza y sentía el calor escapando de sus manos. A las 3 de la madrugada, Hayes se rindió ante la falta de sueño. Subió de nuevo al desván del granero con su herramienta de zapador y empezó a cavar no afuera, sino por dentro. Levantó el hormigón alrededor de la abertura del conducto. El piso tenía solo 2 pulgadas de grosor vertido sobre tablones de madera, y debajo estaba la estructura original del granero. Hayes trabajó en silencio sin luz, solo con las manos y su pequeña pala. Los dedos se le acalambraban, el polvo de hormigón se mezclaba con heno viejo, y podía saborearlo el mismo sabor que los campos de trigo de Kansas en agosto. Para las 5 ya había ensanchado la abertura del conducto de 8 a 14 pulgadas, lo suficiente para que cupiera un saco de arena. Usó su bayoneta para suavizar los bordes, dejando la madera lisa sin fricción, una caída directa hacia el suelo de piedra. Luego reunió materiales 3 sacos de arena de las defensas del perímetro, y los llenó con ladrillos rotos de un muro derrumbado. Cada saco pesaba entre 55 y 65 libras, aproximadamente lo mismo que una paca de heno. Los apiló junto al conducto. Hayes se sentó en el desván comprobando los cálculos. Las bolsas caerían a 32 pies por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad, y desde 23 pies alcanzarían una velocidad cercana a 24 millas por hora. No era velocidad de bala, pero suficiente. Un objeto de 60 libras moviéndose a 24 mph llevaba alrededor de 280 pies libra de energía, lo mismo que un disparo de .44 Magnum, más que suficiente para romper un cráneo humano si golpeaba de coronilla. El problema era apuntar, pero la gravedad tiraba en línea recta, el blanco se movería y el margen de error sería de unos 15 centímetros. Fallar por 30 centímetros significaba un saco muerto y alemanes muy alertas. Pero Hayes había dejado caer 10,000 pacas por conductos en Kansas. Conocía el ritmo, el sonido de las botas sobre piedra. Sabía cuánto tardaba un hombre en dar 3 pasos. Llevaba dejando caer objetos por espacios verticales desde los 16 años. A la 1:30 de la madrugada del 8 de junio, Hayes oyó movimiento fuera. Llevaba 6 horas en el desván sin luz ni movimiento, solo esperando. El sonido fueron botas sobre grava, luego sobre piedra, cuando alguien entró en la planta baja del granero. Hayes miró por una grieta en las tablas del suelo y vio siluetas moviéndose en la oscuridad. Las contó 9 hombres, una patrulla alemana del mismo tamaño que la que había matado a Eugene Morrison.
Estaban usando el granero como punto de control, un patrón de registro estándar. Ya habían pasado 2 veces esa noche. Este era el tercer recorrido. Hayes conocía su horario, ahora se dispersarían por la planta baja, revisarían las esquinas, se mantendrían allí 10 minutos y luego seguirían. Así lo decía la doctrina. Así sobrevivían. Hayes tomó el primer saco de arena. Era pesado en sus manos la lona áspera, y las palmas sudaban a pesar del frío. Abajo oyó una voz alemana dando órdenes suaves, botas, acomodándose en posición alguien encendiendo un cigarrillo cuyo olor subió entre las tablas. Hayes se colocó sobre el conducto. Desde la abertura de 14 pulgadas podía ver directamente hacia el suelo de piedra y un casco alemán justo debajo del hueco. El soldado estaba parado en el punto de muerte exactamente donde Hayes lo necesitaba quieto, revisando su arma. Hayes no dudó. Soltó el saco que cayó durante exactamente 1 o 2 segundos. Oyó el impacto, un golpe sordo como un mazo golpeando un costillar seguido del sonido de un fusil, chocando contra la piedra luego. Nada. Los otros 8 alemanes no reaccionaron enseguida. Probablemente pensaron que su compañero había dejado caer su arma tropezado en la oscuridad. Hayes ya se movía hacia el segundo saco. Abajo alguien llamó un nombre, Müller. Sin respuesta. Pasos. Alguien caminó hacia el lugar donde Müller había estado. Hayes vio al segundo alemán avanzar al punto de muerte e inclinarse para mirar a su compañero caído. Soltó el segundo saco. Otro golpe seco. Otro fusil contra la piedra. Esta vez, los alemanes comprendieron que algo iba mal. Hayes oyó voces urgentes, botas raspando, mientras algunos corrían hacia la puerta confundidos, sin saber de dónde venía la amenaza. Unos corrieron hacia la salida, otros se cubrieron detrás de pacas apiladas contra las paredes. 2 se agacharon en esquinas opuestas. Hayes calculó los ángulos. El conducto solo cubría un círculo de 14 pulgadas en el suelo. Pero la doctrina alemana era predecible. Al recibir fuego, buscaban cobertura y luego llamaban al líder de escuadra. El líder evaluaría y daría órdenes, un proceso de unos 15 segundos durante los cuales estaría quieto. Hayes contó hasta 12 y oyó una voz abajo dando órdenes. La voz tranquila era la del jefe de escuadra. Hayes miró por la grieta y encontró el casco. El hombre estaba a unos 8 pies de la abertura del conducto, demasiado lejos, pero avanzaba caminando hacia los 2 muertos para evaluar la situación siguiendo una línea predecible. Hayes hizo los cálculos. El hombre caminaba a unas 3 pies por segundo. La bolsa caería durante 1 o 2 segundos, lo que significaba que debía soltarla cuando el objetivo estuviera a unos 3 a 6 pies del punto de muerte. Observó, vio el casco moverse a la posición correcta y soltó la tercera bolsa. Ese lanzamiento falló, golpeó la piedra a 2 pies del objetivo. El impacto fue fuerte, la bolsa se rompió y los ladrillos se esparcieron por el suelo. Pero el sonido por fin reveló a los alemanes lo que estaba ocurriendo. Alguien les estaba dejando caer objetos desde arriba. Hayes oyó gritos y luego fuego de respuesta a una MP-40 rociando el techo. Las balas atravesaron las tablas a 2 metros de donde él estaba agachado. Astillas cayendo como lluvia, un estruendo ensordecedor en el espacio cerrado. Hayes se aplastó contra el suelo del desván, respirando el olor a heno viejo y humo de pólvora. Sus oídos zumbaban, pero los alemanes habían cometido un error, habían revelado sus posiciones. Hayes contó los fogonazos, 6 tiradores, todos apuntando a la parte equivocada del techo, todos quietos, mientras disparaban. Hayes aún tenía 3 sacos de arena. Había preparado 6 en total, siguiendo la regla de su padre: lleva el doble de lo que necesitarás. Reptó hacia el conducto más lento ahora, porque los alemanes estaban atentos a cualquier movimiento. Tomó el 4.º saco y esperó. El tiroteo se detuvo. Cargadores vacíos. En el silencio, oyó recargas frenéticas, a alguien gritando órdenes de retirada, botas corriendo hacia la puerta. Hayes miró por la grieta y vio a 3 hombres corriendo hacia la salida. Vio a otros 3 tomando cobertura detrás de pacas de heno. Vio a un hombre de pie en campo abierto mirando hacia el techo para identificar la fuente del ataque.
Estaba a unos 10 pies del punto de muerte, pero avanzaba hacia él con pasos lentos y cautelosos, el arma levantada. Hayes hizo el cálculo, la misma matemática de siempre soltar, cuando el blanco estuviera a 4 pies. Observó el casco, observó el avance cuidadoso. El alemán era profesional, se movía despacio, arma en alto, ojos escaneando, buena disciplina. Habría sido un gran soldado si hubiera nacido en otro lugar. Hayes no sintió nada, por eso solo esperó, observó, y soltó el cuarto saco cuando el casco llegó a la posición exacta. Impacto directo. El alemán cayó sin emitir un sonido, su arma rebotó contra la piedra con un timbre metálico. Los otros 5 abrieron fuego de nuevo, pero ahora estaban en pánico, disparando sin control y consumiendo munición. Uno gritó órdenes de retirada, 2 corrieron hacia la puerta y escaparon. Hayes oyó sus botas sobre la grava desapareciendo en la oscuridad. Quedaban 3 dentro, ocultos detrás de gruesas pacas en la pared. Buena cobertura. Los sacos no podían alcanzarlos allí, pero tampoco podían quedarse. La doctrina alemana era clara: reforzar o retirarse. Ninguna patrulla debía quedar clavada. Si se quedaban, toda la compañía vendría. Si se retiraban, informarían de un francotirador en el desván. De cualquier modo, Hayes tenía quizás 5 minutos antes de que aquel granero se convirtiera en el lugar más peligroso de Normandía. Hayes tomó una decisión que violaba todas las reglas que había aprendido. Le habían enseñado a mantener el ocultamiento, a nunca revelar su posición. Pero los 3 alemanes detrás de las pacas no podían ver el techo desde su ángulo. No podían ver la abertura del conducto. Creían que los estaban atacando desde una ventana a nivel del suelo. Hayes tomó su M1 Garand. Nunca la había disparado desde el desván. Los alemanes no sabían que alguien estaba arriba, pero si lograba sacarlos de su cobertura y hacerlos cruzar el punto de muerte, aún tenía 2 sacos. Disparó 3 tiros a través del suelo sin apuntar a nada, solo ruido, solo fogonazos desde el ángulo incorrecto. Los 3 alemanes reaccionaron exactamente como Hayes predijo. Pensaron que el francotirador había cambiado de posición, rompieron cobertura y se movieron a nuevas posiciones. Uno corrió directamente bajo la abertura del conducto. Hayes soltó el 5.º saco mientras sostenía el fusil con la otra mano, una caída a una mano mala técnica. La bolsa se tambaleó en el aire, pero cayó recta. Golpeó al alemán que corría en los hombros. No fue un golpe mortal, pero lo derribó hacia adelante. El casco salió volando. El hombre cayó de cara contra la piedra y no volvió a moverse. Quedaban 2. Ambos habían visto de dónde había caído el saco. Lo vieron atravesar el techo y comprendieron la trampa. Dejaron de moverse, permaneciendo inmóviles detrás de pacas separadas. Soldados profesionales tomando decisiones profesionales: no entrar en la zona de muerte, esperar al amanecer, esperar apoyo. Hayes respetó eso, pero solo le quedaba un saco y unos 3 minutos antes de que llegara la compañía enemiga. Podía oír vehículos en la distancia, Kübelwagens acercándose rápidamente. Necesitaba romper el punto muerto. Hizo algo que le habría valido un consejo de guerra si algún oficial lo hubiese presenciado. Se puso de pie, caminó hasta el borde del desván, hizo ruido, dejó que las tablas crujieran y permitió que los alemanes supieran exactamente dónde estaba recortando su silueta contra la tenue luz de la luna que entraba por la puerta del desván. Ambos alemanes abrieron fuego, las MP-40 en modo automático, pero disparaban desde detrás de la cobertura hacia un blanco elevado en la oscuridad. Sus disparos golpearon la pared detrás de Hayes. Él se dejó caer hacia atrás, rodó hasta el conducto, agarró el último saco de arena y escuchó. Uno de los alemanes se movía cambiando de posición, mientras su compañero le daba fuego de cobertura. Hayes oyó botas sobre la piedra. Pasos rápidos, el hombre corría en un arco que lo llevaría justo frente a la abertura. Hayes no miró. Solo escuchó, contó los pasos y soltó el último saco guiándose solo por el sonido. Lo oyó golpear. Oyó caer al alemán. Oyó al otro gritar algo. Luego silencio. Luego botas que corrían. El último alemán se retiró, corrió hacia la puerta y desapareció. Hayes quedó tendido en el desván con el corazón golpeando contra el suelo de madera y las manos temblorosas. El olor a cordita llenaba el aire.
Abajo no oyó nada, ningún movimiento, ninguna voz. 8 alemanes muertos. 1 escapado. El suelo del granero estaba cubierto de ladrillos rotos, sacos desgarrados y cuerpos. Los Kübelwagens llegaron 2 minutos después. Hayes los oyó detenerse afuera, oyó voces alemanas, oyó a alguien entrar con cautela en el granero, oyó el shock en sus voces al encontrar los cuerpos. Los oyó buscar un nido de francotirador. Revisaron cada ventana, cada esquina, buscaron casquillos, pero solo encontraron 6 vainas de M1, cerca de la pared este sin líneas de tiro, sin ninguna posición lógica desde la cual disparar. Hayes permaneció inmóvil en el desván. Los alemanes registraron el lugar durante 20 minutos. Los oyó discutir, oyó a uno decir Scharfschütze, francotirador, otro decir imposible. Oyó botas subiendo la escalera hacia el desván. Hayes se ocultó detrás de las pacas de heno en la esquina suroeste, lejos del conducto, lejos de su auténtica posición, solo otra sombra en la oscuridad. El soldado subió hasta la mitad de la escalera y apuntó una linterna al interior. El haz recorrió el espacio vacío, pasó sobre las pacas, pero nunca alcanzó su esquina. El soldado bajó y reportó que el desván estaba despejado. Los alemanes cargaron a sus muertos en los Kübelwagens y se marcharon. Hayes esperó hasta el amanecer sin moverse, sin dormir, simplemente respirando el olor a heno cordita y el aroma cobrizo de la sangre que subía desde abajo. Cuando la primera luz entró por la puerta del desván, por fin se levantó. Las piernas se le acalambraron, la espalda le dolía, las manos aún le temblaban. Miró por la abertura del conducto y vio la carnicería bajo sus pies, vio lo que la gravedad y 60 libras de ladrillos podían hacerle a un cráneo humano. Vomitó en una esquina del desván. Luego bajó por la escalera y caminó de vuelta a la posición de su compañía. Nadie preguntó dónde había estado. En el caos de la operación Overlord, un soldado raso desaparecido por una noche no era raro. Hayes no informó de lo sucedido, no mencionó la patrulla alemana, simplemente recogió su fusil y tomó su puesto en el perímetro. Pero los rumores corrieron igualmente. Para el mediodía del 8 de junio, todos los soldados de su compañía sabían del granero de los 9 alemanes encontrados con los cráneos aplastados del misterioso francotirador que había matado a 8 sin disparar, de la patrulla que no encontró nada, ni nido, ni posición, ni casquillos, nada. Un teniente llamado Morrison fue a investigar. Era un granjero de Iowa y conocía los graneros. Subió al desván y encontró la abertura ensanchada, los sacos vacíos, empujados a un rincón, y las marcas frescas en el hormigón donde Hayes había levantado el suelo. Morrison estuvo allí mirando el conducto 10 minutos, analizando, haciendo cálculos, comprendiendo lo ocurrido. Después encontró a Hayes en el perímetro, no dijo nada, solo asintió. Luego fue al armero de la compañía y pidió sacos de arena. Para la noche del 8 de junio, 6 graneros de la zona tenían aberturas ampliadas. Para el 10 de junio, todos los graneros del sector tenían kill slots. Para el 12 de junio, la táctica ya se había extendido a la 101 aerotransportada. Para el 15 de junio, las patrullas alemanas dejaron de usar graneros como puestos de control. Los alemanes trataron de entenderlo. El Oberst Heinrich Vogel, comandante del 6, o Regimiento Fallschirmjäger, escribió en su informe posterior: las fuerzas estadounidenses están empleando un nuevo tipo de ataque desde arriba. Varias patrullas reportan bajas causadas por ataques verticales dentro de estructuras agrícolas. No se pueden identificar posiciones de disparo. Se recomienda evitar todos los edificios agrícolas cerrados hasta determinar la naturaleza del ataque. La inteligencia alemana examinó graneros capturados, encontró las aberturas ensanchadas, entendió la táctica pero no podía contrarrestarla. Su doctrina exigía puntos de control en graneros. El bocage ofrecía poca protección. Los soldados necesitaban refugio del frío y la lluvia. No se puede combatir eficazmente si estás hipotérmico. Pero cada granero era ahora una zona de muerte potencial. Cada techo podía ocultar una abertura. Eso creó un efecto psicológico más allá de las bajas. Las patrullas alemanas se volvieron cautelosas.
Entraban en un granero y de inmediato miraban hacia arriba, examinaban el techo, escuchaban en busca de cualquier sonido desde arriba. Esa pausa de 3 segundos era suficiente para que los mataran de otras maneras. Para cuando terminaban de revisar el techo, la infantería estadounidense ya había tenido tiempo de posicionarse en los setos del exterior. Los alemanes tenían que elegir arriesgarse al kill slot o arriesgarse a una emboscada afuera. De cualquier forma, la iniciativa táctica pasó a manos de los estadounidenses. Para julio de 1944, el kill slot de Hayes apareció mencionado en los boletines tácticos del cuerpo aerotransportado. No se dio crédito a Hayes. El boletín lo describía como una táctica emergente desarrollada por infantería de primera línea y recomendaba su uso en estructuras con acceso vertical a plantas bajas controladas por el enemigo. El lenguaje era burocrático, pero la realidad era más simple. Si tenías un granero, un conducto y objetos pesados, tenías un arma. La efectividad táctica era estadísticamente significativa. En la primera semana de la campaña de Normandía, del 6 al 13 de junio, las patrullas alemanas mataron a 47 paracaidistas estadounidenses en encuentros nocturnos dentro de graneros. En la segunda semana del 14 al 20 de junio, tras implementarse los kill slots, esa cifra cayó a 12. En la tercera semana, del 20 al 27 de junio, cayó a 4, una reducción del 91%. Estimaciones conservadoras atribuyen a la táctica la prevención de entre 200 y 250 bajas estadounidenses en junio y julio de 1944. Los alemanes se adaptaron. Dejaron de usar graneros y empezaron a acampar en los setos pese al clima. Su efectividad disminuyó. Los soldados enfermaron pie de trinchera neumonía, y las bajas por exposición aumentaron un 35% a finales de junio. Pero no morían en graneros. La documentación oficial del ejército atribuyó la táctica a innovación táctica del Estado Mayor del 16. Cuerpo, sin mencionar a ningún individuo ni otorgar medallas. Hayes nunca pidió reconocimiento. Cuando se lo preguntaron años después, dijo que solo era agricultura, el mismo principio que dejar caer pacas de heno, la misma física, la misma gravedad, nada complicado. Hayes sobrevivió a Normandía. Sobrevivió a Market Garden, sobrevivió a Bastogne. Recibió metralla en la pierna izquierda durante la ofensiva de las Ardenas, pero rechazó ser evacuado. Permaneció con su unidad hasta mayo de 1945 y fue dado de baja en octubre con un corazón púrpura, una insignia de infantería de combate y una estrella de bronce por acciones no relacionadas. La citación no mencionaba los kill slots. Volvió a Salina, Kansas. Compró una pequeña granja con su paga de baja, cultivó trigo y maíz. Se casó con una mujer llamada Dorothy, que trabajaba en la biblioteca del pueblo, y tuvo 3 hijos. Se unió a los veteranos de guerras extranjeras, pero rara vez asistía a reuniones. No hablaba de la guerra excepto con otros veteranos, y aún así era breve. Sí saltó sobre Normandía. Sí estuvo en Bastogne. Sí vio algunas cosas. Eso bastaba para terminar la conversación. Hayes murió en 1983 a los 73 años de un ataque al corazón mientras trabajaba en su granero. Su obituario en el Salina Journal mencionó su servicio militar en un solo párrafo. Dijo que había sido paracaidista que luchó en Europa, pero no mencionó a los 9 alemanes ni el kill slot. Sus hijos no supieron nada hasta 1997. Cuando un historiador militar que investigaba tácticas aerotransportadas los contactó, había encontrado las notas de Morrison en los archivos nacionales, halló los boletines tácticos y rastreó la táctica hasta Hayes. La táctica del kill slot influyó en la doctrina posterior a la guerra. El adiestramiento moderno de combate cercano incluye conciencia de asaltos verticales. Los soldados aprenden a revisar espacios en los techos porque las amenazas pueden venir desde arriba. El método específico del saco de arena ya es obsoleto, pero el principio sigue vigente. Cualquier abertura vertical puede ser un arma. En 2004, una unidad de la Guardia Nacional de Kansas, desplegada en Irak, estaba despejando edificios en Fallujah.
Encontraron insurgentes usando una táctica similar, dejando caer granadas por conductos de ventilación y dispositivos explosivos por huecos del piso. Los soldados de Kansas la reconocieron de inmediato. Uno de ellos, un sargento de Salina, dijo que su abuelo había inventado algo parecido en Normandía. No conocía los detalles, solo sabía que consistía en dejar caer cosas sobre alemanes. Así es como realmente surge la innovación en la guerra, no en comités ni en laboratorios, sino en granjeros que entienden la gravedad, en mecánicos que conocen los ángulos, en soldados rasos que se niegan a ver morir a sus amigos y saben suficiente física para hacer algo al respecto, en hombres que pasan 15 minutos vomitando en un desván después de matar a 8 personas y luego regresan a su puesto porque ese es el trabajo. Vernon Hayes nunca quiso ser recordado por el kill slot. Nunca quiso medallas. Nunca contó la historia a sus hijos. Solo quería cultivar trigo en Kansas y olvidar los graneros normandos y el sonido que hace un saco de 60 libras cuando golpea un cráneo humano. Olvidar el olor de la cordita mezclada con sangre. Olvidar la mirada fija y las manos tibias de Eugene Morrison. Olvidar que era bueno matando. Pero esto es lo que queda. En 1956, Hayes conducía por Salina cuando vio a un joven con uniforme de la 82 aerotransportada, haciendo autostop. Hayes se detuvo y le dio un aventón. El soldado estaba de permiso volviendo a casa en Michigan. Hablaron sobre el ejército, sobre la escuela de salto, sobre Fort Bragg. El soldado mencionó que su padre había estado en la 80 durante la guerra, que había saltado sobre Normandía y que había sobrevivido. Hayes preguntó el nombre del padre. El soldado se lo dijo. Hayes no lo reconoció. Podía haber sido cualquiera. Podía haber sido uno de los 19 que llegaron al punto de reunión. Podía haber estado en otra unidad. Podía haber sido alguien que jamás se acercó a un granero. Pero Hayes lo pensó. Pensó en los kill slots, en la innovación táctica, en las 200 vidas salvadas. Pensó en todos los soldados que limpiaron graneros sin morir porque los alemanes dejaron de usarlos. Pensó en todos los niños que crecieron con sus padres gracias a sacos de arena a la gravedad y a un granjero de Kansas que entendía ambas. No dijo nada al soldado, solo lo dejó en un cruce de carretera y siguió su camino. Pero durante el resto del día, Hayes sintió algo que no había sentido en 12 años. No orgullo, no satisfacción, sino la tranquila certeza de que a veces romper las reglas es lo correcto. Que a veces una corte marcial importa menos que mantener vivos a tus amigos. Que a veces la solución no está en el manual, sino en el desván del granero, en el conducto, en la física que aprendiste a los 16 años, dejando caer pacas de heno bajo el calor de agosto. Ese es el verdadero legado, ¿no? La táctica en sí, no las estadísticas, no los cambios doctrinales, sino la comprensión de que hombres desesperados con conocimientos prácticos pueden resolver problemas que los oficiales entrenados no pueden. Que la guerra la ganan sargentos y soldados rasos que ven lo que hay que hacer y lo hacen sin pedir permiso. Que la innovación sucede más rápido cuando el precio del fracaso es la muerte, y la recompensa del éxito es simplemente vivir un día más. Si esta historia te pareció valiosa, considera compartirla. Estas historias importan. Estos hombres importan. Sus decisiones resuenan a través de décadas de formas que jamás imaginaron. Gracias por mantener vivas estas historias.